ministra de Defensa, Margarita Robles, caerá tras las elecciones en Andalucía. Es lo que deslizan desde Unidas Podemos. Los partidos independentistas aseguran desde el ala morada del gobierno que Pedro Sánchez hará lo que sea necesario con tal de mantenerse en el gobierno. También hablamos de la distinción otorgada por parte de España al emir de Qatar, del collar de la Orden de Isabel la Católica, con un pretexto del Ministerio de Exteriores que no acaba de convencer. También hablamos de la Liga y del fondo CVC y de su cláusula para salirse de la competición en caso de que prospere la Superliga de Florentino Pérez. Y por último, como cada jueves, repasamos las revistas del corazón. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, porque seguimos a vueltas con el lío de Pegasus y del espionaje a los independentistas. Saben ustedes que para contentar a tanto Unidos Podemos como a los independentistas, el gobierno ha decidido entregar la cabeza de la directora del CNI, de Paz Esteban. Pero ojo, Javier Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Ojo, porque hoy en Voz Populi estás contando que desde el ala morada del gobierno, desde Unidas Podemos, ya se le está diciendo a los socios independentistas que tranquilos, que la cabeza de Margarita Robles va a ser la siguiente en rodar e incluso le ponen fecha. Sí, así es. Hay un mensaje que está empezando a trasladar diferentes miembros de Unidas Podemos en el Congreso, y ese mensaje están lanzándolo a los aliados independentistas, y es básicamente calma, que la cabeza de Robles va a ser la siguiente en caer, como comentas, y que eso sí no lo hará antes de las elecciones andaluzas del 19 de junio, por una cuestión fundamental. Es una crisis de gobierno en estos momentos para el Partido Socialista. Bueno, pues dinamitaría por completo las opciones electorales del PSOE allí, ¿no? En una comunidad tan importante, aunque ya las encuestas van mal para ellos. Pero sí, básicamente, bueno, Podemos además comenta que públicamente Podemos no puede pedir la dimisión de Margarita Robles, ¿no? Es decir, queremos que Margarita dimita por ser una colega de Moncloa, pero sí reconocen que trabajarán por ella, bajo la siguiente lógica. Ellos saben que el presidente del gobierno es preso del apoyo de los independentistas para mantenerse en Moncloa, y son conscientes de que solo haciendo un ruido fino y constante harán entrar en vereda al PSOE y provocar la caída de Robles. Además, Podemos ver varios síntomas, ¿no?, de que la caída de Robles está próxima. Uno de ellos se produjo ayer. En la sesión de control, el presidente del gobierno dicen que fue quien dio la justificación que no dio Margarita Robles 24 horas antes ante los periodistas en Moncloa, ¿no? Porque Sánchez dijo ayer que la cabeza de Esteban se había producido por un fallo grave en las comunicaciones del gobierno, ¿no? Ya el hecho de que tenga que ser Sánchez el que tenga que dar la explicación, y que no lo hizo Margarita Robles, que tuvo una rueda de prensa surrealista, porque le preguntaron 15 veces y fue incapaz de explicar por qué cambiaba de opinión, pues ya eso es un síntoma de que Sánchez está empezando a dejar que Margarita Robles se cocina a fuego lento, ¿no? Que es un poco la expresión que se utiliza la marca de la casa, ¿no? Para ir eliminando sí. a personas que digamos son incómodas para el gobierno en su entorno, ¿no? Hay otra fecha además que se percibe importante para cuadrar cuándo puede ocurrir esto, ¿no? Que se produce también a finales de junio, que es la cumbre de la OTAN en Madrid. Obviamente Margarita Robles es la ministra anfitriona de recibir a la Alianza Militar de Occidente en la capital de España, y obviamente no se va a producir esto antes de que eso ocurra. Pero una vez se despejen esas dos fechas, tanto las elecciones como la llegada como la cumbre de la OTAN en Madrid, bueno, pues Podemos canta y susurra a los independentistas que llevan trabajando por la salida de Robles prácticamente desde principios de año, es lo que cuentan, ¿no? Que va a caer y que estén tranquilos. Que desde Unidas Podemos ya deslizan que puede haber una crisis de gobierno en torno del verano, que se llevaría por delante de Margarita Robles, que es un poco la gran enemiga, entre comillas, de los morados, ¿no? Digamos que la califican de aquella manera como la ministra favorita de la derecha, ¿no? Es lo que muchas veces se dice de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, y la verdad que tienen una cruzada, tanto ellos como los partidos independentistas, tremenda desde hace mucho tiempo. Sí, porque la consideran, la conexión con lo que
ellos consideran el Estado profundo y con esas instituciones en las que Podemos solo ve ultraderechistas y personas que trabajan constantemente por destruir sus opciones políticas, ¿no? Y la de los adversarios independentistas. Entonces, bueno, pues siempre ha sido una ministra mal considerada, el propio Iglesias, aunque bueno, mal considerada políticamente. Pero también es cierto que Podemos, con perfiles como ella y Nadia Calviño dentro de Moncloa, bueno, pueden, digamos, que pueden diferenciarse más del PSOE, ¿no? Que al fin y al cabo, cuando hay un gobierno de coalición y llega el momento de elecciones, a los partidos de la coalición les interesa, sobre todo al pequeño, diferenciarse lo más posible del grande, ¿no? Porque si no queda absorbida la imagen del pequeño por el grande, ¿no? Entonces, en este caso es verdad que Podemos, bueno, pues le vendría bien mantener esos perfiles. Ahora bien, es más jugoso propiciar la caída de Robles, precisamente porque Podemos sabe que la única forma de que haya gobierno de izquierda en España es que estén apoyados por los independentistas, y de momento la obsesión y la beligerancia absoluta en contra de la ministra de Defensa, quien la tiene es Esquerra Republicana. Obsesión, beligerancia absoluta, choque. Sabemos que Margarita Robles, evidentemente, tiene en contra tanto a Unidas Podemos como también a todos estos partidos del ala independentista, pero no es el único choque que tiene la ministra de Defensa, porque incluso dentro de su propio gobierno, de las filas socialistas, también, digamos que con el ministro de Presidencia, con Félix Bolaños, tampoco es que sean precisamente uña y carne. No. Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, ha sido un poco el artífice de la estrategia de comunicación emprendida por Sánchez para preparar la salida de Paz Esteban, que fue el anuncio que hizo el día 2 de mayo, un festivo en Madrid, entre otras regiones, pero un festivo en Madrid. Eligieron la portavoz del gobierno y él para anunciar que tanto el teléfono de Robles como el de Sánchez habían sido afectados por Pegasus y también habían sido espiados. Eso al final lo que hizo fue poner en bandeja la salida de Paz Esteban, porque desvela, ¿no?, que es al final la estrategia a la que ha recurrido Sánchez, o el argumento, desvela unos fallos de seguridad en los teléfonos del gobierno, de los que se supone que tiene que hacerse cargo el CNI, ¿no? Entonces, bueno, eso ha molestado mucho a Margarita Robles, porque al final Robles es una mujer seria, firme, es una mujer sobria, es una mujer que tiene un alto sentido del patriotismo, ¿no?, y de las instituciones del Estado y que trabajan para el Estado. El CNI es una de ellas, una crucial, es una de los pilares, y a Margarita Robles le ha molestado bastante que se haya diseñado y perpetrado esa estrategia, porque afecta a la credibilidad de uno de esos organismos básicos, ¿no? Entonces Robles está muy molesta. Robles lleva 3 años como ministra de Defensa. En todo este tiempo ha tenido unas excelentes relaciones con todos esos poderes, con el CNI, con el resto de instituciones, y le ha sabido muy mal. Es cierto que Sánchez le ha dado una pequeña cápsula de oxígeno a Robles, ¿no? Y es que le ha dejado elegir a una sucesora, que es Esperanza Candeleiro, que es su número 2, ha sido secretaria de Estado de Seguridad. Son prácticamente amigas, tienen una grandísima relación, y se puede decir que ahora Robles sí que va a manejar de verdad el CNI, porque realmente va a tener al frente de este organismo a alguien de su máxima confianza. Pero aún así, esto es una pequeña bola de oxígeno para ella, y lo tiene complicado. Pues Javier, te digo una cosa, en los días previos al cese de Paz Esteban, de la directora del CNI, vimos apoyos sin físculas a su labor por parte de miembros del Gobierno y del Partido Socialista, así que si vemos importantes muestras de apoyo a Margarita Robles en las próximas semanas, igual es un indicio de que efectivamente va a suceder aquello que estás contando hoy en Voz Populi. Muchas gracias por tu información, como siempre. Gracias a ti, Alberto. Y hablamos ahora de una distinción que nos ha llamado mucho la atención en Voz Populi. Es el collar de Isabel la Católica, una de las mayores distinciones otorgadas, en este caso por parte del Ministerio de Exteriores, a personalidades tanto españoles como también internacionales. Borja Negrete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto. El emir de Qatar ha sido la última personalidad que ha sido distinguida por este collar de Isabel la Católica. La verdad que nos ha llamado bastante la atención por el perfil del distinguido en este caso, y también por la justificación que dan desde el Ministerio de Exteriores. Lo primero, ¿quién es el emir de Qatar? ¿De quién estamos hablando? ¿Y por qué se la dan en este momento? Cuéntanos. Bueno, el emir la verdad es que, como bien dices, nos ha llamado la atención a todos, porque siempre se habla del gobierno más progresista de la historia, con voces muy feministas en el Consejo de Ministros, y sin embargo, pues le han concedido esta condecoración de tan alto rango al emir de Qatar. Bueno, el emir de Qatar, Al Thani, bueno, pues lidera un país en el cual las mujeres necesitan
un tutor legal para hacer prácticamente cualquier cosa. Suele ser su hermano o su padre y necesitan permiso de ese tutor pues para casarse, para trabajar, para hacer viajes al extranjero. Luego también es un país que los derechos LGTBI, por supuesto, no respeta. Ahora mismo en la ley de Qatar está penado con hasta 7 años de cárcel mantener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. Es más, ahora que se acerca el Mundial de Qatar, han dicho que puede haber personas de LGTBI, pero que se cuiden mucho de hacer muestras públicas de su amor, ¿no? Pues sí, llama la atención que se haya producido esto y bueno, es que el Emir de Qatar viene precisamente la semana que viene. Claro, eso te iba a decir, o sea, el momento elegido es muy concreto, es porque España va a recibir su visita dentro de unos días. Por eso, entre comillas, se le da esta distinción. Digo entre comillas porque desde el Ministerio de Exteriores lo justifican, ¿no?, por esa visita, pero es una justificación que nos cuadra solo a medias. Sí, eso es. El Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando le hemos consultado sobre las razones por las que se entrega esta distinción, nos ha dicho que es una práctica diplomática, una práctica protocolaria. Cuando se producen visitas de Estado, es habitual que haya una especie de intercambio de condecoraciones. Lo que pasa es que, claro, este argumento no parece demasiado sólido por varias razones. En primer lugar, si vemos el Real Decreto que regula esta misma distinción de la Orden de Isabel la Católica, no se habla en ningún momento de visitas de Estado, se habla simplemente de que se otorga a personas que hayan tenido una extraordinaria labor para nuestro país o que hayan mejorado la relación de nuestro país con el exterior. Y luego, por otra parte, hemos revisado diferentes viajes de visitas de Estado en los que no se ha concedido el collar de Isabel la Católica. Por ejemplo, Vladimir Putin estuvo en 2006 en España de visita de Estado, estuvo almorzando con los reyes y no se le concedió esta distinción. Y sin ir tan atrás en el tiempo, hace no mucho estuvo el presidente de Costa Rica o el presidente de Serbia, también con la calificación de visita de Estado, y no ha habido esta forma de agasajar. Yo creo que detrás de esto hay más bien intereses económicos. Hay intereses económicos porque también esa visita llega en un momento económicamente muy delicado, por ejemplo, por las dependencias energéticas, no solamente de España, sino de Europa, por zonas en conflicto, evidentemente por la situación que hay ahora mismo en Ucrania, y por Rusia, por esas decisiones por parte de la Unión Europea para cortar el suministro, y por ahí aparece también el interés con respecto a Qatar. Claro, es que la mayor parte, uno de los puntos centrales de la conversación que va a mantener el gobierno con el Emir de Qatar la semana que viene va a ser el tema del gas. Porque al fin y al cabo Qatar, que es el principal exportador de gas licuado, quiere aprovechar el conflicto que hay en Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, para ampliar su cartera de clientes. Entonces, eso por un lado, y luego nosotros, en el caso de España, estamos en un momento complejo desde la geopolítica, porque desde la decisión del gobierno de reconocer al Sáhara como territorio marroquí, pues sabemos el enfado que está provocado en Argelia y que amenaza cada 2x3 con cortarnos el grifo del gas. Por eso a España le interesa tener otras fuentes, y aquí pues pone por delante esos intereses a sus principios. Pues ahí lo tienen, en la entrega del collar de Isabel la Católica al Emir de Qatar por parte del Gobierno de España. Saquen ustedes sus conclusiones después de las explicaciones que nos ha dado nuestro compañero Borja Negrete. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Y hablamos ahora de fútbol y hablamos del fondo CVC. Seguro que les suena este fondo que, a través de acuerdos con la Liga, pretende financiar a los equipos de fútbol durante muchos años, lo cual se traduce en un salvavidas económico para muchos equipos que con esto pues pretenden ser más competitivos a nivel deportivo. Pero resulta que este fondo, estamos contando en Voz Populi, Joaquín Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Estás contando que este fondo se reserva una serie de cláusulas por si llega finalmente esa famosa Superliga, ese proyecto de competición apadrinado sobre todo por parte de Florentino Pérez, porque esto, si en caso de producirse, en caso de Superliga, podría echar para atrás a CVC y toda esa millonada que tiene prevista invertir en la Liga. Sí, hemos podido acceder al folleto de emisión de bonos del propio CVC para costear esta operación con la Liga, un folleto de emisión
de 850 millones de euros en bonos que irán destinados a precisamente financiar, a cubrir esta operación en el fútbol español. Y en ese folleto el propio CVC anticipa a los potenciales inversores, les explica que el propio fondo de alguna manera ha reservado el derecho, la posibilidad de renegociar el acuerdo con la Liga o incluso eventualmente cancelarlo si la Superliga Europea acaba teniendo lugar, si se acaba reflotando, e incide el fondo en que el hecho de que la Superliga se celebrara finalmente, por ejemplo, entre semana y no se solapara necesariamente con la Liga Española, ello no implicaría que la Superliga como tal dejara de ser una amenaza para la Liga. Es más, al final el fondo incide en que ya la propia Superliga en sí, como concepto, supone una amenaza para la Liga, ya que de alguna manera los clubes que participen de la Superliga tenderían a priorizarla sobre la Liga. La advertencia que hace el CVC es que la Superliga Europea en sí ya como tal amenaza el valor de los derechos televisivos de la Liga. Supondría un cambio radical en las condiciones, en las reglas del juego con las que firmaron su acuerdo inicial tanto la Liga como CVC. CVC tiene previsto una fuerte inversión que muchos equipos ven como un salvavidas, no solamente para fichajes, sino para mejorar las infraestructuras de los clubes, por ejemplo. Pero claro, lo que vienen a decir, como estás explicando, es que si hay una Superliga, entonces la Liga Española ya no va a ser tan interesante a nivel mediático y lo mismo renuncian a ese contrato o existe esa cláusula. Aquí lo que te pregunto es si de fondo lo que hay es una especie digamos, de lucha entre Florentino Pérez, que es uno de los grandes padrinos de la Superliga, igual que la Juventus o el Barça, otros clubes europeos, una guerra, digamos, entre Florentino Pérez y la Liga, en este caso Javier Tebas. Totalmente. Al final hay una pugna entre grandes clubes que entienden que hace falta cambiar el modelo de competición y intensificar, aumentar el número de encuentros entre grandes equipos, porque entienden que esa es la vía de relanzar el valor de los derechos televisivos del fútbol y el negocio en general. Y luego están las entidades del sistema que abogan por un reparto algo más equitativo, ¿no? De la riqueza que se va generando. Al final hay una pugna de poder por el control del fútbol, no solo presente sino futuro. Estamos hablando en este caso de CVC, un acuerdo a 50 años, y ese conflicto se ha llevado a los juzgados. El frente encabezado por Florentino Pérez ha emprendido acciones legales contra la Liga en España y de alguna manera también a nivel europeo contra la UEFA por el tema de la Superliga y por la potestad o no de los clubes para iniciar competiciones al margen o no de la UEFA. Y ahora estamos a la espera de lo que vaya decidiendo la justicia española en lo que respecta a la posible o no ilegalidad del acuerdo de la Liga con CVC, que han impugnado Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao. Y por otro lado, de la decisión que tome el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre efectivamente si Real Madrid, Barça y Juventus tienen realmente potestad, o estoy hablando de estos tres como de los demás clubes fundadores de la Superliga, si todos ellos tendrían potestad para montar competiciones al margen de la UEFA, porque ese es el meollo de la cuestión para los grandes clubes. Ellos entienden que si de repente hay un juez, en este caso, si la justicia europea de repente dice que esto es posible legalmente, pues la cosa podría cambiar mucho, ya que lo que hay también de fondo es un temor a las posibles represalias del sistema vigente actualmente, imperado por la propia UEFA, ¿no? Que en su momento puso sanciones a los clubes que emprendieron la Superliga, precisamente por hacerlo. Esas sanciones no serían sostenibles para muchos otros clubes, pero si de repente la justicia europea dice que esas sanciones no tendrían por qué tener recorrido, ya que Madrid, Barça o cualquier club tiene la potestad total para emprender competiciones al margen de la UEFA, pues el escenario podría cambiar mucho y el reparto de poder en general podría cambiar radicalmente.
Bueno, lo cierto es que la pugna judicial, la verdad que lo vemos que está en varios frentes y habrá que ver qué pasa en los próximos meses y finalmente en qué deriva todo esto y si finalmente se crea esa nueva competición europea o sigue el sistema como está, con CVC metiéndose ahí. Lo iremos contando, iremos viendo contigo. Joaquín Hernández, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, y del fútbol nos vamos al mundo del corazón, en este caso las revistas, porque como cada jueves Beatriz Tellez de Meneses hace un repaso de las principales portadas de las revistas del corazón. Y con esto acabamos esta edición de Barra Libre. Volveremos como siempre el viernes con más contenidos. Las revistas de esta semana vienen cargadas de parejas muy felices y enamoradas, desde la formada por Enrique Ponce y Ana Soria, que estrenan casa de 1 millón de euros, la de Paloma Roca Solano y su novio Marcus Bradler y la boda de Gustavo González y María Lapiedra. También vemos que continúa la guerra con el clan Pantoja y Sapé no está dispuesta a perdonar a su hermano Kiko Rivera. La revista Semana nos enseña el nuevo nidito de amor de Enrique Ponce y Ana Soria. La pareja ha estrenado su nueva casa de 1 millón de euros que cuenta con todo tipo de lujos y comodidades. La vivienda está situada en una de las zonas más exclusivas de Almería. Tiene 2 plantas, piscina y zonas ajardinadas. La adquisición de esta casa es una prueba más de que su historia de amor marcha a las 1000 maravillas y que podrían incluso pensar en ampliar la familia debido a lo grande que es la propiedad. De este modo se niegan así los rumores de crisis que han perseguido a la pareja desde hace tiempo. También podemos ver en la portada a los protagonistas de la serie La Reina del Flow. Los 2 actores, Carlos y Carolina, han posado por primera vez juntos para un medio español. La revista Lecturas la ocupa Isa Pantoja, que no está dispuesta a perdonar a su hermano Kiko Rivera después del daño y sufrimiento que le ha causado, sobre todo tras la exclusiva que dio el DJ, en la que aseguró que pegó a su hermana una vez cuando ésta quiso cortarse las venas. Los 2 hijos de Isabel Pantoja coincidieron en Mediaset cuando Kiko fue a grabar el Deluxe. Sin embargo, la joven evitó por todos los medios tratar de verse con él, a pesar de que él quería pedirle perdón y abrazarla. La joven no quiere saber nada de él y no está dispuesta a dar un paso atrás. También podemos ver a la madre de la reina Leticia, Paloma Roca Solano, besándose muy apasionada con su novio Marcus Bradler, un empresario de origen británico-nigeriano al que presentó en los premios Princesa de Asturias en 2021. La revista 10 Minutos se centra en la boda de Gustavo González y María Lapiedra, que se celebró en Figueras. El colaborador de Sálvame y su mujer, la exactriz porno, posan muy felices y enamorados junto a la hija que tienen en común, Mía, de 2 años. La pareja se casó el pasado 7 de enero por lo civil, pero ahora han hecho una celebración a lo grande de 2 días con su familia y sus amigos más íntimos. También podemos ver las fotografías de Sara Carbonero junto a su nueva pareja Nacho Taboada de escapada nocturna. Por último, la portada de la revista Hola la acapara Victoria Federica de Marichalar, que se ha convertido en el personaje favorito de esta cabecera. La revista se centra en la vida, futuro y pasiones de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, que es toda una influencer y ha vuelto a reaparecer con su novio DJ Bárcenas, desmintiendo así los rumores de ruptura.